tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya estamos en el 23 de octubre del año 19. Circula por ahí una guasa, un chiste, que dice que un día como este, pero por ejemplo del año 2192, imagínense, 23 de octubre de 2192, los medios estaremos informando a nuestros oyentes de que el primer ministro británico, el que sea para entonces, visita como cada año Bruselas para pedir una prórroga en la negociación del Brexit. Dice, nadie sabe cómo empezó esta tradición, dirán los medios de entonces, pero esta ceremonia cada año atrae a miles de turistas de todos los lugares del mundo, ¿no? La tradición de pedir una prórroga para lo del Brexit. Que trasladada esta guasa a Londres, pues es quién sabe cuántos años más seguiremos contándoles que el Parlamento británico ha rechazado la intención del gobierno de aprobar las condiciones del Brexit y ha obligado al primer ministro a seguir corrigiendo, revisando y renegociando. Pues en eso estamos, o en eso están. En que el día 31, semana que viene, ya no habrá divorcio. Lo habrá más adelante, pero no la semana que viene. Ayer estuvo el embajador del Reino Unido en este programa, igual usted lo escuchó. ¿Qué dijo? Dijo, nosotros queremos irnos, los británicos, es lo que ha votado el pueblo. Y queremos irnos pactando las condiciones, pero es posible que haya que solicitar una prórroga. En caso de que no hubiera éxito en el proceso parlamentario en esta semana que viene, y en el caso de que se aceptara la prórroga, eso sería el resultado, dar un poquito más tiempo para que terminemos los procedimientos parlamentarios. Más tiempo, y 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 más tiempo. Empezará noviembre y el Reino Unido seguirá formando parte de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque a Boris Johnson, como les estamos explicando esta mañana, el Parlamento le ha dicho, vale las condiciones que has pactado con la Unión Europea, pero nada de tramitar esto por la vía de urgencia. Al revés, se impone la marcha lenta y vamos a ver cuándo se produce finalmente el desenganche o el divorcio. Esta conversación que mantuvimos ayer en este programa con el embajador británico, es interesante que la escuchen todas estas lumbreras del movimiento independentista catalán que se empeñan en invocar el referéndum del Brexit, año 16, y el referéndum de la independencia de Escocia, año 14, las dos consultas que convocó el señor Cameron, o que se celebraron gobernando Cameron, para ser más precisos, en invocar ambos referendos como fuente de autoridad para reclamar ellos la autodeterminación de Cataluña, el referéndum y todo aquello. ¿Por qué? Porque tal como expuso ayer aquí el embajador Elliot, si Escocia pudo decidir su permanencia en el Reino Unido en el año 14, es porque la Constitución del Reino Unido permite que la nación escocesa, que allí sí que lo es nación escocesa, sujeto político, decida si sigue ligada a las demás naciones que integran el Reino Unido. A diferencia de la Constitución española, que establece que nuestra unidad territorial es indisoluble. Y por eso la única vía es la reforma constitucional. Igual que no hay paralelismo posible entre esto del Brexit y la autodeterminación catalana, que este es otro mantra que se ha puesto en circulación y del que abusan mucho los propagandistas, ¿no? Dicen, si el resto de Europa no tiene nada que decir sobre si los británicos se van o se quedan, ¿por qué el resto de España va a tener algo que decir sobre si Cataluña se queda o se va? Pues mire, porque la Unión Europea es un club de estados al que se han ido incorporando los países voluntariamente y del que conforme a las reglas se pueden ir cuando lo consideren oportuno. Cumpliendo las reglas, que también las hay para salirse. O sea, nada que ver con esto del derecho a decidir. El derecho a decidir que predican Junqueras y el señor Torra, y que consiste en privar del derecho a decidir al resto de España. Habrá que recordar esto una mañana más y las que hagan falta, que no decaiga, para explicar por qué el señor Torrent, presidente del Parlamento de Cataluña, no puede someter a votación una resolución que proclama esa falacia llamada derecho de autodeterminación. ¿Y por qué, si persevera en su decisión de hacerlo, de promover y someter a votación una resolución en esos términos, por qué esa decisión en realidad lo que está revelando es que a Esquerra Republicana de Cataluña, que es el partido al que pertenece el señor Torrent, le han empezado a temblar las piernas al ver cómo a Gabriel Rufián el otro día en la calle le gritaban Butiflé? Y si esto conlleva consecuencias, es triste que estemos hablando en estos términos, pero si esto conlleva consecuencias, pues las vamos a asumir, porque me parece que la lucha por la defensa de la libertad de expresión y los derechos fundamentales vale la pena. Dice, qué triste, es triste tenerlo que decir, dice el presidente del Parlamento. Hombre, lo triste es que el presidente del Parlamento catalán se levante cada día de la cama pensando en cómo seguir engañando a la sociedad
para la que en teoría trabaja. Porque ni hay ataque alguno a la libertad de expresión. Ahí está el propio señor Torrent diciendo cada día lo que quiere. Es él en el Parlamento catalán quien decide lo que se puede y no se puede decir, porque a veces expulsa a diputados del hemiciclo, porque entiende que se han sobrepasado los límites de la libertad de expresión. Ni hay represión de la libertad de opinión, ni hay derecho a la autodeterminación, que esta es la cuestión última. Por más que el rodillo independentista se empeñe en alzar la voz, el alzamiento de la voz. Así que estamos otra vez vamos a ver hasta dónde llegan, pero estamos así otra vez y de entrada ante la chulería esta de decirle al Tribunal Constitucional que le van a hacer la butifarra o la peineta. Y otra vez tenemos al Gobierno central obligado, en su caso, a impugnar el abuso de poder de la mesa del Parlamento Autonómico. La mayoría independentista parlamentaria, que no social, en el Parlamento de Cataluña ha decidido, echar un pulso y provocar de nuevo al Tribunal Constitucional. El independentismo, por experiencia, sabe que las provocaciones, en el mejor de los casos, no sirven para nada. Pedro Sánchez, que está más cómodo con este escenario, el del enfrentamiento institucional, o sea, que se ponga el foco sobre el Tribunal Constitucional, está más cómodo en este escenario que en el de antes, que era el de los altercados en la calle, porque ahí el foco se acababa poniendo en el Palacio de la Moncloa, para ver qué medidas toma o deja de tomar. Hombre, haría bien el presidente del Gobierno de España, en todo caso, en no pasar por alto que Roger Torrent, que reincide en promover resoluciones parlamentarias contra el Estado, este es uno de los pesos pesados de los que aspiran ahí a heredar a Oriol Junqueras en Esquerra Republicana. Porque es esta Esquerra Republicana de la que en Moncloa sostienen que es pragmática. Dicen, no, los Puigdemones han perdido el juicio, pero Esquerra Republicana, estos son los posibilistas, estos son los moderados, los que tienen los pies en la tierra. Pues esta es la Esquerra que está haciendo piña con Torra, para insistir en lo de la autodeterminación. Esta es la Esquerra Republicana cuyo máximo responsable, que es el señor Junqueras, está condenado por sedición. Ha pronunciado esta amable frase que le recuerdo, ha dicho el señor Junqueras: el indulto se lo pueden meter por donde les quepa. Que fue del tono aquel sosegado, incluso un poco frailuno, que hasta ayer caracterizaba a Oriol Junqueras. El indulto por donde les quepa. Y el lema este que deberían ya empezar a utilizar, en lugar de Spain, sit and talk, lo que les decía ayer, Spain, sit and swallow. O sea, España, siéntate y traga. Y el premio al bochorno nacional, que ayer se lo mereció, vamos a dárselo, a la diputada Olona, Macarena Olona, abogada del Estado, alto cargo del grupo parlamentario de Vox. Para presumir Vox de ser un partido de orden, esta señora montó ayer una bronca bastante ridícula en el Congreso de los Diputados. Como los malos futbolistas, ahí forzó su expulsión de una manera tan burda que incluso entre los suyos había un cierto embarazo, ¿no? Empezó la cosa, se lo cuento por si usted ayer no lo vio, empezó la cosa porque Vox se saltó la cortesía parlamentaria que dice que en la Diputación Permanente, que es el hemiciclo pero en pequeñito, se celebra la reunión en una sala distinta, no es en el Pleno. Hombre, ahí la tradición dice los grupos ocupan, digamos, los sillones, reproduciendo lo más parecido posible la distribución que tienen en la Cámara. Si va a ir el gobierno porque tiene que explicar cosas, decretos, leyes, por ejemplo ayer, pues los primeros sillones se reservan a los ministros. Y los demás ocupan pues los que les corresponda. Y Vox llegó allí y se sentó donde le dio la gana. Y entonces la señora Batet le solicitó cortésmente que por favor se cambiaran de asiento. Voy a empezar pidiendo por favor a los grupos parlamentarios si pueden ocupar los escaños que les corresponden como grupo, puesto que, perdón, señora Olona, no quiero establecer un debate, no se va a establecer un debate con la mesa. Yo les quiero rogar, por favor, les pido por segunda vez. Señora presidenta, sin ánimo de entrar en ningún debate, pero señora Olona, querrá una respuesta, no le voy, ¿no? No, lo que quiero es que lo hagan. Querrá una respuesta. La respuesta lo que quiero es que lo hagan. Señora Olona, no le he dado la palabra. Señora Olona, por favor. Señora presidenta, no se preocupe, nos movemos nosotros ante la inactividad del... Ya se levantaron los diputados de Ciudadanos para dejar los sillones a los... Y después siguió Vox con la bronca, pretendiendo decidir Vox de qué se hablaba ayer en la Diputación Permanente, que estaba convocada solo para debatir y convalidar los decretos leyes que presentaba el gobierno. Porque hay una mesa del Congreso que es la que decide de qué se habla en estas reuniones.
Bueno, pues Vox, desatendiendo los reiterados avisos de la presidenta Batet, se empeñó en que había que hablar de lo que está sucediendo en Cataluña, mostrando allí fotos de lo que había ocurrido, y negándose la señora Olona a abandonar la sala cuando ya había sido expulsada. Señora presidenta. Para presentar el Real Decreto Ley tiene la palabra en nombre del Gobierno en funciones. Señora Olona, no tiene la palabra. No tiene la palabra. En relación con el artículo 103. Señora Olona, por favor, guarden silencio. Señora Olona, no le he dado la palabra. Esta diputada... Señora Olona, le llamo al orden. Señora Olona, le llamo al orden por primera vez. Le llamo al orden por segunda vez. Señora Olona, ¿no tiene usted la palabra? No le he dado la palabra. Me va a obligar a llamarla al orden por tercera vez, señora Olona. Señora Olona, la llamo al orden por tercera vez. Le ruego, por favor, que abandone la sala. Respete a esta presidencia, respete a la Cámara y a la mesa del Congreso de los Diputados, por favor. Tiene que abandonar la sala. Señora Olona, tiene que abandonar la sala, por favor. Señora Olona, no estamos en un circo, estamos en el Congreso de los Diputados, por favor. Pues esta fue la escena. 5 minutos de bronca. La de Vox haciéndose un rufián. O peor incluso, porque a Rufián lo expulsó Ana Pastor y Rufián, expulsado, se fue. A esta diputada, 3 minutos resistiéndose, tuvo que ir, como quien dice, a sacarla de la sala la portera mayor del Congreso. Carlos Alsina, en Onda Cero.